Hypor, la marca de genética porcina de Hendrix Genetics, enfoca sus esfuerzos en proporcionar soluciones genéticas a los productores de cerdos de todo el mundo. Una selección equilibrada es nuestra contribución al progreso de toda la cadena de producción porcina. Ofrecemos cerdos uniformes y una cartera diversa, y nos adaptamos a las necesidades de nuestros clientes de todo el mundo. Una vez que hemos seleccionado lo mejor de lo mejor, ofrecemos nuestro progreso genético en cada nueva generación. Nuestras líneas de machos y hembras proporcionan ventajas para los consumidores. Piensa en la salud, las tasas de supervivencia, la calidad de la carne, la eficiencia nutricional, la fertilidad y el comportamiento social. Todas estas características son producto de la genética. O como nos gusta decir, una mejor selección hoy para vivir mejor mañana. Buenas tardes, nos encontramos una tarde más aquí en Tardes de Café y Producción Porcina. El día de hoy nos acompañan el ingeniero Juan Carlos Ruiz y el doctor Jorge Perea, quienes nos van a contar un poco acerca de su trayectoria en el medio de la porcicultura. Juan Carlos Ruiz. Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Gracias por la invitación. Es un gusto estar por aquí con Visión Porcina, hablando de diferentes temas. Te cuento rápido, dentro de mi trayectoria, bueno, yo soy zootecnista, con especialidad en porcicultura. Entonces, dentro de mi trayectoria he estado en diferentes sistemas, diferentes empresas de genética, con acompañamiento técnico, tanto en productores pequeños, medianos y algunos grandes, también en diferentes lugares del país e incluso Centroamérica y Caribe. Actualmente laboro para una empresa que se llama Nutriservicios, y tenemos la distribución de Hypor con la empresa de Hendrix Genetics. Entonces, mi función es dar el acompañamiento a los diferentes productores del país, particularmente. Muy bien, ingeniero. Doctor Jorge Perea, algo sobre su trayectoria. Buenas tardes. Pues ya tengo 35 años trabajando en el medio de la porcicultura. Empecé en el estado de Aguascalientes. Soy chilango, nací en el DF, pero soy adoptado de Aguascalientes. Desde niño estoy viviendo allí. Ahí estudié, ahí me casé, ahí nacieron mis hijos, ahí empecé a trabajar y he trabajado también en muchas empresas, tanto en el país como fuera, empresas que agradezco mucho, como Sanfandila, como Gigantes, como Granjas Carrolls. Después fui a Estados Unidos a trabajar por 12 años, estuve con una empresa japonesa que se llama Texas Farms. Estuve con Seaboard, es una de las empresas también más grandes en Estados Unidos, por cerca de 6 años, con Kansas Smith Farms, y estuve también con el Dr. Joe Connor. Finalmente, por razones familiares, ya soy abuelito, me vine a vivir a México otra vez. Estoy viviendo en Aguascalientes y le agradezco mucho el contacto a Daniel Domínguez, que es el dueño de Nutriservicios. Me invitó a trabajar en su empresa y la verdad muy contento. Ya tengo casi 2 años participando con ellos en Nutriservicios, Hypor, que es sociedad de Hendrix Genetics, y muy contento, la verdad, porque descubrí una genética que yo no conocía. Yo estuve trabajando mucho con otras grandes genéticas, conocí la mayoría en mi trayectoria. Y ahora descubrí una genética muy interesante que la verdad me gustó mucho. ¿Qué nos puede decir, doctor, acerca de Hendrix Genetics, que sabemos que es una empresa de genética de las más grandes a nivel mundial? Sí, la verdad es que es una empresa asombrosa, por el impulso que le están dando a la tecnología, no solamente en cerdos. O sea, en cerdos creo que tienen cerca del 20% de captación en el mundo, pero son muy fuertes en pavos, en gallinas, en pollos, en salmones, en truchas y en camarones. O sea, están diversificados y están trabajando muy fuerte en todo lo que es la genética y cerdos, porque ellos tienen una visión diferente de cómo hacer la mejora genética. No es la visión común de obviamente productividad y eso, ¿no? Pero están viendo otros aspectos importantes que son importantes para la gente, para el consumidor, para los productores. Creo que esa visión empata mucho con mi forma de ver, con mi forma de pensar. Yo creo que lo que has mencionado es muy importante, doctor. Solo complementarlo un poquito, y para ti, Jesús, también.
Hendrix Genetics tiene, como empresa, es una de las 3 más importantes en el mundo que se dedican a la genética, y particularmente porque son multiespecies. Hay empresas que se dedican a genética pero solamente manejan una especie. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que te da una plataforma muy grande y de proyección para que tengas un desarrollo de los productos, en este caso cerdos, particularmente con la marca de Ipor, ¿okay? Que lo va posicionando con ventajas, ¿okay? Porque puede exportar tecnología de alguna de las especies que puede ser aplicable a otra, y eso es justamente lo que te da el avance y el desarrollo de todos sus productos. Muy bien. Y ahora, hablando ya respecto a Ipor, ya entrando un poco más en la porcicultura, pues sabemos que Ipor también es una de las empresas genéticas más grandes y mejor tecnificadas, ahora sí que dentro del medio. Ya ustedes pues, son los que se dedican un poco más a eso. ¿Qué nos pueden contar sobre Ipor ya como tal? Sí, te platicaba, al tener la plataforma multiespecies, el desarrollo tecnológico que va teniendo es bastante fuerte. Entonces, por ejemplo, el tema de genómica se utiliza en todas las líneas puras que maneja Ipor, que son en realidad 4. Siempre ha manejado una plataforma de cruzamientos muy sencilla, muy básica, pero también que es la que mejores resultados ha dado a través del tiempo, ¿okay? Y eso se puede verificar con los diferentes clientes que lo usan. Entonces, Ipor lo que hace es hacer edición genómica, ¿okay? En todos sus productos, fijando ciertas características que hacen que sus animales sean mucho más productivos cada vez y cada vez. Pues seleccionando... ingeniero, es muy fácil, dices, porque me pasó lo mismo. Edición genómica, o sea, tú lo comentas así como que, ¿qué es la edición genómica? La verdad, yo le pregunté al genetista de Ipor, Patrick Denjou, y me dio una explicación muy suave. Él tiene una presentación muy bonita de eso. ¿Es correcto? Entonces, a mí se me hace interesante que platicaras qué es la edición genómica. La edición genómica se utiliza para poder hacer heredables ciertas características o fijar ciertas características que son deseables en la línea de especie que tú estés trabajando. A lo mejor me expresé mal. Lo que se trabaja en términos de selección para hacerla más precisa es genómica como tal. Si hablamos de edición genómica, es como si tuviéramos, por ejemplo, el ADN que fuera esta cadena de pan que dejaste por aquí. La edición es exactamente eso que haces. Quitas un trozo, ¿okay? Del paquete genético, ¿sale? Y luego esperas que pan se vuelva a acomodar, se vuelva a alinear, se vuelva a reconstruir, solo sin que tú coloques otra cosa. Si yo colocara la taza de café en medio, entonces ya se vuelve distinto, ¿sí? Ya no es edición genómica como tal. Entonces, esa es la parte. Se utiliza para diferentes cosas, tiene diferentes aplicaciones y hoy día inclusive en la parte humana se ha utilizado bastante. Y en investigación para tratar de enfermedades que son hoy muy importantes a nivel mundial para la población. Entonces, como les decía, la genómica consiste en desglosar, ¿okay? El ADN completo de la especie de la que se esté trabajando, en este caso cerdos, y se encuentran donde tenemos la característica que necesitamos mejorar o fijar en el animal. Y entonces se rastrea y además nos sirve para poder comparar cuáles realmente animales tenemos, por ejemplo, de una camada que comparten, ¿okay? Esa característica. Entonces, por eso hace mucho más precisa la selección. Me explicaba Patrick que, por ejemplo, entre hermanos, uno supondría que todos los hermanos tienen el gen exactamente igual. Es correcto. Y por ejemplo, a todos les pusieron, o son hijos de una mamá que va a heredar mucha producción de leche. Claro. Pero entonces lo que hacen es, le cortan un pedacito con una muesca en la oreja y mandan a estudiar los genes de cada marranita y ven cuáles sí tienen el gen de la leche y cuáles no. Entonces agarran la que sí tiene producción de leche y las otras no. Y van seleccionando solamente hembras. O sea, no se modifica el gen, solamente se asegura que el gen que hace falta esté ahí. Puede ser que 3 hermanas no lo tengan y 3 hermanas sí. Entonces toman las 3 que sí y las 3 que no.
las desechan. Entonces, eso es prácticamente... Claro, es básicamente el arreglo, porque los hermanos reciben el mismo paquete genético. Sí. Ese ahí está. El asunto es cómo está arreglado. Exacto. ¿Ok? Cómo está arreglado para que ese gen que dirige la producción de leche, por ejemplo, se exprese. Entonces, cuando ya lo tenemos identificado, entonces vamos seleccionando de manera más precisa la hembra que lo contiene, ¿no? O el semental que crece mucho más rápido, por ejemplo, de la misma manera. Ya de acuerdo a lo que cada quien decide mejorar en su producción. Sí, aunque en IPOR lo que se trata es de tener una descendencia muy robusta, o sea, y equilibrada. O sea, de nada te sirve tener, por ejemplo, que tú fijes tamaño de camada, o sea, o encuentres el gen de tamaño de camada. Ok, tienes un tamaño de camada muy grande, ¿sale? Pero si ese tamaño de camada no es homogéneo, vas a perder un porcentaje importante de la camada durante el proceso. Entonces, te va a costar, ¿ok? Y no vas a estar tan contento porque de 15 lechones, por ejemplo, o de 18, te van a quedar 14 o 13 o 12 en algunos casos. Entonces, requiere que esa camada de 15 o 16 o más sea lo más homogénea posible. Eso es lo que hace IPOR con la genómica. Entonces, los tamaños de camada son muy homogéneos, son grandes, ¿ok? Y puedes alcanzar mejores pesos al destete. ¿Qué impacto tiene? Pues tiene el impacto de que cuando tú llevas esos lechones a la engorda, vas a ver camadas muy homogéneas, o tus animales que vendes a rastro van a ser muy homogéneos y van a crecer muy rápidamente también. Ese es el truco después me explicaron por qué le pusieron la marrana libra. Exacto. Libra porque es una balanza, está bien equilibrada, está bien balanceada, porque como decía el ingeniero, no puedes pedirle que dé muchos lechones y no da leche, o que dé mucha leche y no come, claro, o no tiene el tamaño, o no tiene el largo suficiente, o el ancho suficiente. Entonces, está bien equilibrada. A lo mejor no es la más prolífica de todas, o sea, no te va a aventar 25 lechones, pero te va a dar 18 buenos, parejos. Claro. Que eso es otra cosa que hace esa selección genómica que me explicaba Patrick. Cuando metes solamente un gen, que lo hacen muchas otras compañías, no se expresa igual en todos y tienes una variación muy importante. Entonces, tú ves tu camada y ves de todos, largos, anchos, cortos, y cuando ves estas camadas, ves muy parejitos, o sea, la variación es menor. ¿Por qué? Porque está mejor hecha, el paquete, como dices, está mejor distribuido y se expresa mucho mejor, entonces es más homogéneo. Esa es la razón de la libra, perdón. Que al final es lo que buscamos, ¿no? Que no haya lechones que se nos vayan quedando atrasados. Que exactamente, las camadas se vayan yendo parejas hasta su tiempo arrastre. Claro, cuando tú tienes animales que van a venta, generalmente la venta de un grupo semanal, por ejemplo, tarda 2 hasta 3 semanas en muchos casos. ¿Por qué? Pues justamente porque tienes esa dispersión, o sea, tú tienes los punteros, que empiezas a manejar para tenerlos a la venta rápido y no se te vayan de un peso muy elevado, y luego tienes casi todo el promedio, pero también tienes las colas. Cuando las colas es un número muy alto, entonces es cuando tu periodo de venta se extiende. Cuando tus animales que van a rastro son más homogéneos y la variación, como decía el doctor Perea, se reduce, tú puedes vender en 2 o hasta en 1.5 tu grupo semanal. ¿Por qué? Pues porque tu variación no es tan fuerte como en otros casos. Entonces, eso es de lo más importante. Que al final un lechón atrasado, pues sabemos que es mayor inversión, más consumo de alimento, y claro, al final es dinero que se nos va y te cuesta más. De las manos. Totalmente. Tengo entendido, doctor, que esta hembra, hay hembras que te exigen mucho en tu producción, y que en tu producción es un poco más, digamos, de traspatio, pues no va a funcionar. Y por lo que tenemos entendido, esta hembra es una hembra que se adapta a todo tipo de producciones. A lo mejor en una muy, muy austera no va a dar tal cual su 100%, pero es una de las mejores. O sea, su desarrollo desde una producción muy pequeña o muy de traspatio hasta una muy tecnificada, pues siempre ha sido pues muy, muy bueno. Sí, la hembra libra se ha diseñado para que pueda desempeñarse justamente en diferentes tipos de instalación, ¿sale? Y ahorita, por ejemplo, eso que mencionas es muy importante, porque con los temas de cuidado animal, pues en muchos lugares ya se está promoviendo el uso de corral, ¿no? En lugar de jaula, por ejemplo, para gestación, y muchas ocasiones también maternidad
solamente en jaula los primeros días y luego abierta, ¿no? Entonces, se ha trabajado mucho con la hembra libra justo para que pueda desarrollarse también en ese medio. O sea, este es ideal, por ejemplo, cuando la metes a trabajar así, en corral, porque es una marrana que se estresa mucho menos, que tiene menos pleitos, ¿ok? Que puedes moderar mucho mejor su consumo, y que en términos generales aguanta muchísimo más. Eso se llama rusticidad, ¿ok? Y es parte de las características que tiene la marrana. Sí, definitivamente puede trabajarse. De hecho, cuando empecé a conocer la genética, porque hace 2 años, bueno, yo conocía la empresa, pero no había trabajado yo con las marranas. Y fue una muy grata sorpresa el descubrir eso. O sea, bajaban las marranas de la gestación temprana, de estar en jaula 35 días, a corral, y no se peleaban. O sea, tú les veías y hasta se daban besitos y muy tranquilas. O sea, y en corrales, francamente, o sea, en malas condiciones. Y yo les veía de las patas y dije, no, estas se van a morir. Y no, o sea, muy bien de las patas, muy bien de la condición, muy tranquilas. Yo quise hacer ruido para levantarlas y ver, medir la morbilidad, a ver cuántas estaban rodando y eso. ¿Y crees que me pelaban? Se me volteaban a ver y, o sea, muy tranquilas, muy gratamente impresionado por eso, ¿no? Que para mí es una de las ventajas bien importantes. O sea, entras a un corral que en otras genéticas vacunas a una marrana y a las otras a ver cuánto las alcanzas. O sea, y acá, sí, claro, picas una y picas otra y es tranquilo, vas, checas la preñez, muy tranquilo. Es algo muy bueno, que es una marrana muy noble. Digo, tontas no son tampoco, ¿no? Pero son muy tranquilas. Mucho más tranquilas que cualquiera de las otras. O sea, eso es algo que me gustó mucho. Y la otra es, me mandaron en las primeras semanas que estuve trabajando a seleccionar primerizas. Y empecé a seleccionar y empecé a cancelar marranas y tachar esta y no me gustaban. Y no me gustaban porque tenían conformación como del Pietrain. O sea, los lomitos bien definidos, las pompis bien definidas, sus hoyitos y bien acinturadas. Es que alguien cometió un error aquí. O sea, estas no pueden ser marranas madres. O sea, estas no van a ser mamás. Alguien metió semen comercial y es un error. Y fui pues a mi jefa. Y mi jefa me dijo, ¿sabes qué? Habla con el genetista. Fue cuando hablé con Patrick. Entonces tuvimos una videoconferencia y él me explicó, es que esta marrana en especial, o sea, a diferencia de otras marranas de otras empresas, tiene el potencial de darle definición a los cerdos. O sea, también aporta para el crecimiento y la conformación. No solamente es línea materna, o sea, es una línea materna que es muy buena como madre, es muy buena, tiene habilidad materna, es lechera, pare muchos, etcétera, pero también ayuda a la conformación en la línea. O sea, muy buena. Ya después la ves a los 80 kilos, 90 kilos y empiezan a cambiar de forma. O sea, ya se ven ya más como mamás. Pero de los 40 a los 70 kilos, muy conformadas. Entonces, ya las vi después y dije, no, pues sí, tienen razón. Un error, pero error mío de no preguntar antes. Y pero es otra de las... Pero es una sorpresa grata. De las sorpresas, sí, muy grata sorpresa. Porque después, al ver las engordas, porque también estuve trabajando en las engordas en una en Veracruz muy grande, y ver con el semental de Ipor y con el semental de otra empresa, cómo se llevan los marranitos, muy bien. Sí, para andar un poquito en tu comentario, yo les hablaba que el esquema para producir la hembra libre es muy sencillo, ¿ok? Tenemos la línea Ipor Lash White e Ipor Landras. Particularmente con la línea de Ipor Landras se estuvo trabajando porque, como les decíamos, tiene la plataforma de avance genético y de inclusión de tecnología. Con la línea de Landras se hicieron algunas modificaciones, se trabajó con 3 núcleos, ¿okay? Propiedad de Ipor, y se obtuvo las mejores características. Entonces, entre ellas se incluyó velocidad de crecimiento, magrez, que es a la parte que tú te refieres, ¿okay? Y tamaño de camada, ¿okay? Todo eso se conjuntó para reforzar la línea de Landras con la que hoy se construye la hembra libre. Entonces, eso es lo que te da las características que el doctor mencionaba. Entonces, por un lado es una marrana que te da muchos lechones, pero que sí, en su desempeño crece muy rápido,
y además es muy magra. Entonces, tú tienes que moldear, por ejemplo, las dietas hacia el final de la etapa o cuando va a iniciar la etapa reproductiva de la hembrita, para que le empieces a ayudar a engrasar un poquito, frenes un poquito su crecimiento y entonces la vayas preparando para su evento reproductivo y que tengas un buen desempeño. Pero efectivamente viene con la inclusión de esta nueva línea de la... Perdón que te interrumpa, que es ahorita que dijiste que frenen su crecimiento, es otra cosa que me impactó también. O sea, hay que frenarlas porque si no se van. Es correcto. O sea, es una marreta que se va y hay que cuidar mucho su consumo porque se nos va de tamaño, de peso, porque consumen muy bien y se nos van muy bien. Pero aún así, si tú la mantienes en buena condición, es una marrana que se come menos de 1000 kilos en todo su periodo. Y eso es también muy, muy bueno, porque la puedes mantener con poco alimento en muy buena condición. Y yo creo que eso es un comentario muy importante porque muchos de los porcicultores te dicen, no, pues mira mis marranotas, así evoluciona que mira qué grande, mira qué fregona, cuando no es lo realmente importante. O sea, esa marrana más grande consume más alimento, realmente demanda más dinero que una que puedes tener más a raya, ¿no? Y tiene más problemas para quedar preñadas, los ovarios se engrasan, tiene más problemas para parir, porque por dentro el espacio se reduce y el tamaño de camada siempre es menor y después dejan de consumir en la lactancia. Entonces, no es muy buena idea el tener marranas pasadas de condición. Yo siempre recomiendo mucho el uso del caliper y estar usando la restricción de alimento para que las marranas no se vayan. A diferencia de otras compañías que tienes que pucharlas para que coman porque tienes muchas flacas y nomás no puedes, ¿no? Entonces es y al final que sea un poco más pequeña, pues le da más comodidad, ¿no? Ya cuando tienes una marrana muy grande, una jaula muy justa que apenas se puede echar, que a lo mejor de ahí también vienen muchos problemas de aplastamiento de lechones. Una marrana de estas es más fácil, más accesible, se da la vuelta, se acomoda cómoda. Y una más grande no puede hacer eso, ya sí, le claro. demanda más. Ahorita que mencionabas lo del aplastamiento de lechones y que el ingeniero mencionaba lo de la selección, en los núcleos de IPOR no hay quien atienda los partos. Y eso también es impresionante. O sea, la marrana o pare sola o pare sola. La que no es capaz de parir sola y necesita ayuda, no es seleccionada, no es seleccionable. Entonces, el porcentaje muy alto de marranas deben parir solas y paren solas. Y eso es una característica buena, que además son buenas madres, o sea, tienen cuidado de sus crías, no las aplastan, como no son tan nerviosas, no se dejan caer de repente, o sea, son características buenas que al parecer no se toman mucho en cuenta, pero a la larga impactan demasiado, porque esos pequeños porcentajes de mortalidad, de consumos y eso es donde está la utilidad. Incluso cuando el personal que está al pendiente de los partos y la puerca sí te demanda atención y tienes al mismo tiempo 10, 12 partos, pues de pronto no es para ti tan fácil atender todos al mismo tiempo, ¿no? Así es. Y en este caso pues sabes que igual si quieres tener a alguien ahí pues no está de más, pero sabes que no es necesario para que tener unos partos adecuados. Así es. Claro, la marrana se le llama, hay un término que se ha acuñado que es la hembra más prolificiente. ¿Por qué? Porque tiene una excelente prolificidad, es decir, tiene camadas muy numerosas, pero también es muy eficiente porque, como decíamos, por un lado te consume menos alimento a través del año, si lo anualizas, por ejemplo, ¿no? O sea, muchas líneas, su consumo promedio anual anda sobre los 1200 y a veces hasta arriba de 1300 kilos. Esta hembra está abajo de 1000. ¿Ok? Sin embargo, lo que mencionaba es importante, que no se malinterprete el concepto. A veces pensamos que porque come menos, en maternidad ya no le doy. No es ahí donde está el ahorro. El ahorro más importante está en el área de gestación. En maternidad es una hembra que consume bastante bien y tiene que consumir para poder alimentar a la camada, ¿no? Que es muy numerosa. Entonces es parte de las estrategias. Come menos en gestación, ¿ok? Porque necesita menos, es una marrana muy eficiente, pero en maternidad come bastante bien, tiene que hacerlo para poder amamantar su camada y destetar arriba de 12 lechones, ¿ok? Porque hoy día tienes que ir a 13 lechones, por eso es una marrana por eso se le llama proeficiente, porque tiene una gran capacidad para destetar lechones, ¿ok? Así como para tenerlos, pues, para que su tamaño de camada siempre va a ser numeroso. Entonces, se juntan las dos cosas.
Y bueno, lo que decía el doctor, ¿cómo atiendes una camada que es numerosa? Porque bueno, una cosa es tenerla, ¿ok? Pero ya que la tienes, ¿qué haces? Nos encontramos de pronto en granja, y él te lo podrá explicar mejor, que de pronto le tenemos miedo a las camadas numerosas. Pensamos que una hembra como la hembra libra no va a poder amamantar 13, 14 lechones. Y eso en realidad es un error. O sea, la hembra puede perfectamente amamantar y destetar 14 lechones. ¿Qué hay que hacer? Bueno, hay que trabajar con ella, ¿ok? Un poquito antes de que llegue al parto, durante el parto y después del parto, ¿ok? Es no solamente atender a los 15 o 16 o más lechoncitos que haya tenido. No es solo eso, es trabajar de manera en un escenario holístico que le llaman ahora, o sea, integral, completo entre la marrana y los lechones, para que tengas un muy buen resultado. ¿Tú, doctor, quieres opinar algo? No, solo para agregar lo que decías, la marrana come menos en gestación porque tienes que recuperarla menos. O sea, pierde menos carne, pierde menos grasa, se mantiene comiendo muy bien en lactación, y en la gestación no tienes que reponerla porque con menos alimento se pone muy rápido en condición. O sea, si la bajas en condición de 2.5, en 20 días ya está en 3. Y la tienes que cuidar para que no se te vaya a 3,5 o 4 al final de la gestación. Entonces, a eso se refiere que coma menos, no precisamente como decía el ingeniero, no que no coma, si le das, come, pero no necesitas tanto para mantenerla en buenas condiciones. Exactamente. Y no se desgasta tanto a pesar de que es muy lechera. Y aprovechando eso de la leche, como decía el ingeniero, fácil tienen 14 tetas, o sea, es muy fácil tener 14 tetas, hay muchas que tienen 16, 18 tetas, hasta 20 tetas, pero promedio 14, muy bien. Y con esas 14 promedio, que son las que se garantizan, se puede lactar 14 marranitos de muy buen peso, incluso 15 o 16. Y muchos dicen, ay, ¿cómo se puede pasar eso? Cuando estuve en Estados Unidos me tocó mucho trabajar con el split suckling, que es la lactancia compartida. Y en esa lactancia compartida tú le pones la mitad de los marranitos a que llenen, a que mamen, y después pones a la otra mitad. Normalmente pones a los más chicos primero, ya que llenan los chiquitos, sueltas a los otros para que acaben de limpiar a la marrana. El lechón cuando está chiquito no se va a acabar toda la leche que tiene la marrana, no se la acaba. Pero tienes que asegurar que cuando menos consuma 250 gramos de calostro en los primeros 12 horas. Si logras que consuma esos 250 gramos de calostro en esas primeras 12 horas, el lechoncito va a tener vitalidad, va a tener energía, va a tener las defensas, pero va a hacer que la marrana produzca más. Si tú pones a un marranito a que meme en una teta, lo quitas, esperas media hora y pones a otro marranito, la marrana lo que va a hacer es se va a forzar a producir más. Y si tú le pones un tercer marranito, la marrana va a forzarse a producir más. Entonces, es fácil que tú puedas, mediante el split suckling, destetar más lechoncitos, o sea, hacerte una teta láctea doble, poniendo los marranitos que tú quieras, o que tengas que hacerlo. En los casos donde tienes PIERS o que tienes enfermedades virales y necesitas hacer lo que le llamaban el manejo McTrevel, es no muevas nada. Entonces muchos dicen, y si no muevo nada, se me van a morir porque tengo camadas con 18. No se te mueren, no se te mueren. O sea, tienes que trabajar con ellas, o sea, es más trabajo, porque tienes que estar ahí, tienes que tener una cajita, o trabajar con la lechonera y hacer el split suckling, pero no se mueren. La verdad es que hay que presionar a la marrana, y esta marrana en especial responde muy bien. No digo que las otras no, o sea, todas las genéticas son buenas, y producen buena leche, pero en especial esta marrana come muy bien, lacta muy bien y se desgasta menos. Entonces, ayuda para que ese split suckling funcione muy bien. Y de esa manera se puede comenzar o trabajar esas camadas numerosas, aún teniendo problemas de mover animales cuando se usa el McTrevel, por ejemplo. Y qué bueno que menciona esto, doctor. Precisamente el otro día un cliente lo dice como sorprendido. No, pues mira que este chavo dice que sus puercas tuvieron 15 lechones, pero tiene 12 tetas, no manches, ¿cómo le va a hacer? Eso es imposible. Y sí, realmente los porcicultores se rigen como que tiene que ser el número de lechones para el número de tetas. O sea, no lo ven por el lado de que la puerca es capaz de producir leche para 15, 16, 17, o sea, independientemente del número de tetas que tenga. Así es correcto. Sin embargo, sí hay que recordar que hoy día el número de tetas se va llevando por selección, ¿no?, en un número cada vez más elevado. Y hoy día, como decía Jorge, el promedio es más o menos, es
Es 15 punto y algo, ya tendiente a los 16, lo que implica que en tu granja vas a ver cuando recibas estas hembras, la mayoría traen 14. Entonces si tenemos una hembra de 12, por ejemplo, bueno, es aceptable, sí, pero la marrana tiene una capacidad de destetar mucho más. Bueno, ingeniero y doctor, una vez hablado todas estas bondades de la marrana IPOR, ¿qué hace IPOR en conjunto con NS para darle acompañamiento a los porcicultores y esta genética sea realmente aprovechada como debe de ser? Es una pregunta excelente. Hemos, dentro de la alianza que se tiene con IPOR, directamente y Hendrix, tenemos a disposición de los productores, ¿okay?, el acompañamiento técnico en las áreas más importantes, ¿okay? Tenemos tanto en la parte de bioseguridad y salud, tenemos en producción, hablando de la parte reproductiva y de maternidad, y también en la parte de crecimiento engorda, ¿okay? Entonces, todo lo que hacemos es incluirnos, ¿okay?, dentro de algunos de los sistemas. Se implementa un plan de trabajo, se hace primero un análisis, ¿okay?, de cuál es la situación por la que está cruzando la granja en ese momento, y se hacen las observaciones correspondientes, y además se acompaña en algunas ocasiones, ¿okay?, dependiendo de la interacción que tengamos con el cliente o con el productor, con un técnico que forma parte de nuestro equipo también y que se queda a implementar algunas de las sugerencias, recomendaciones o incluso técnicas que podemos estar aplicando en la granja directamente para que los resultados se vayan dando. Si quieres ampliar un poco. Sí, como tal, IPOR tiene consultores muy buenos. Así es. Tanto en nutrición, como decía el ingeniero, genética, está Patrick, claro. Tenemos muchos genetistas muy buenos. De hecho, creo que ese es donde más potencial tenemos. En el área de salud está Wouter, tenemos a Carlos Martins en el área de producción y manejo de maternidades. Tenemos a varias personas, también otro de salud que ya está en Canadá, está Ramón en el área de CTGs o de servicios mentales. O sea, tenemos en la parte de IPOR un soporte internacional muy bueno. En México tenemos un equipo técnico, un equipo de servicio técnico que le estamos haciendo un giro diferente al servicio técnico como tal. ¿Cómo? O sea, lo que hacemos, en vez de llamarle servicio técnico o asesoría o consultoría, es un coaching. Es un acompañamiento. O sea, estamos, como decía el ingeniero, nos sentamos con el cliente, preguntamos cuál es su problemática, qué necesita. O sea, no vamos a nosotros a decirle lo que tiene mal. Es dónde le duele, dónde necesita la ayuda, y entonces sí nos sentamos, le ayudamos a hacer un análisis muy completo con todo el equipo que tenemos, hacemos un programa de trabajo y hacemos un cronograma de actividades, qué vamos a hacer y en qué nos vamos a enfocar para mejorar esos puntos específicos que tiene el cliente. Bueno, y de esta manera el cliente está más tranquilo sabiendo que está haciendo lo que se tiene que hacer para poder progresar. Sí. ¿Cómo? Sí, en términos de productividad. Claro. Hay algo bien importante que no mencioné. La empresa se proyecta a través de los programas genéticos que se implementan con los clientes. En el caso de IPOR se llama BioIPOR, los programas que se implementan. Y este programa consiste en modelar directamente en la granja del cliente a través de una introducción primaria de animales montadas en un sistema y produciendo el reemplazo continuo de una o de muchas granjas, dependiendo de cuántas tenga el sistema, ¿okay? Y además se lleva de la mano el programa con un técnico directo en granja que pone nuestra empresa, ¿okay?, de manera conjunta IPOR y NS. Okay. Entonces, esta es una gran ventaja porque cuando llegas a algunas unidades de producción o sitios 1, digamos, y empiezas a revisar el programa genético, ves que muchas veces cuesta trabajo hacer el seguimiento completo, porque hacer el seguimiento completo es llevar la información, ¿okay?, ver que las cosas en la granja se lleven de manera correcta, tanto los cruzamientos, como la selección al destete, como el retorno de las mismas hembras al sistema. Entonces, si nosotros tenemos a alguien que te asegure toda esa trazabilidad, entonces el programa genético es un éxito. Muy bien. Bueno, pues ahora ya sabiendo que la genética es buena y que
aparte tenemos el acompañamiento por parte de NSI, Correcto. pues podemos garantizarle al productor que su producción definitivamente va a mejorar, ¿no? ¿Algún mensaje, doctor, algún mensaje, ingeniero, para llevar a la granja, para decirle a los porcicultores que de pronto todavía no se animan a comprar ya como tal un semen, una cerda tal cual de genética, y que le tienen mucho miedo, que se basan más en los costos y no ven el beneficio como tal? ¿Algún mensaje que llevar a la granja para todos estos porcicultores? Con todo gusto. Pues yo quisiera comentar, yo estuve fuera de México 12 años y cuando me fui el país estaba cerca de 24 o 25 estados problemas por año, y regreso y empiezo a ver granjas y las mismas caras, las mismas circunstancias, los mismos de estados problemas por año o menos en algunas granjas. No ha habido cambios. O sea, sí ha habido algunas empresas, algunas granjas, claro que sí, pero en general no. Nos hemos mantenido como país muy tranquilos porque el precio nos ha ayudado mucho. El precio ha sido bueno en México porque siempre ha estado arribita del costo de producción o en el costo de producción. Pero hay muchos países que tienen su costo de producción muy bajo y el precio más bajo. O sea, no les ayuda el precio de venta. Y tienen que inventar otro tipo de cosas para salir adelante, para permanecer en el negocio. En México nos va a llegar, nos tiene que llegar eso de que tenemos que salirnos a pensar fuera de la caja, porque si no lo hacemos y no lo hacemos pronto, es un ciclo muy largo el que tiene el cerdo. Si no actuamos y no hacemos cosas pronto, cosas enfocadas, cosas para bajar nuestro costo de producción, y no solamente reducir costos, sino mejorar la eficiencia. Si no mejoramos nuestra eficiencia, nos va a ganar el mercado, y nos va a ganar muy pronto, y muchas empresas van a tener que abandonar el mercado. Entonces, piensen fuera de la caja, aprovechen las ventajas que hay para mejorar la eficiencia, no solamente bajen costos, no reduzcan su costo de alimento, no reduzcan el costo de su personal, al contrario, es donde el personal es el que les va a hacer que las cosas pasen, pero hagan que las cosas pasen. Y estamos ahí para ayudarlos, para apoyarlos, como servicio técnico, como empresa, creo que hay muchas cosas en las cuales podemos contribuir a que eso pase. Esa es mi filosofía, de tratar de ayudar a que las empresas cada año tengan un poquito más de eficiencia para que permanezcan en el mercado. Si no hacemos algo, la porcicultura en el país va a tener problemas. Muy bien. Sí, es correcto. Coincido contigo, Jorge. De mi parte me gustaría señalar que, bueno, gran temor siempre ha causado el hecho de que los números, por ejemplo, es muy fácil argumentar que no se dan por situaciones sanitarias, ¿ok? Por el ingreso continuo de enfermedades a los sistemas. Ese miedo motiva que no tengamos un buen programa genético implementado en los sistemas. Y eso tiene más costo porque te limita la productividad de la granja. Entonces, te cuesta mucho más trabajo llegar al número de los destetados, al número de vendidos, al número de kilos vendidos por hembra al año. Entonces, el mensaje es que lo piensen muy bien, que inclusive pueden hacer cuentas y que pueden observar que un buen programa genético que te pueda llegar a mejorar tus parámetros en 0.5 de lechón, hacíamos la cuenta, por ejemplo, el tamaño de camada, eso significa más o menos un lechón más destetado por hembra al año. Si tú puedes lograr eso, por supuesto que puedes lograr más, ¿ok? Con un buen programa bien implementado, con un seguimiento como el que nosotros podemos ofrecer, seguramente va a compensar muchísimo más que cualquier brote que puedas llegar a tener dentro de la granja. El brote te cuesta, por supuesto, pero si por estar cuidando que no tengas un brote, cosa que no se logra, porque muchos sistemas son recurrentes, y dejas de lado el tener un buen programa genético, entonces te vas autolimitando. Yo les invito justamente a eso, que tengamos la apertura de poder hacer una buena implementación para que los números vayan mejorando en todos los sistemas. Muy bien, muchas gracias, doctor, muchas gracias, ingeniero. Un gusto. Creo que con esto terminamos la tarde de Café Producción Porcina del día de hoy. Y pues muchas gracias a Visión Porcina que nos permite estar aquí.